Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a empezar a trabajar con la transformada de Laplace, ¿sí? Bueno, si bien se va a presentar como una herramienta abstracta, esta transformada tiene un montón de aplicaciones, sobre todo en realidad para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, eh, que como ustedes saben, bueno, son representaciones, ¿sí? De un montón de procesos que se pueden dar dentro de la ingeniería, ¿sí? Ya vamos a ir viendo cómo también el hecho de que esta transformada sirva para funciones que son discontinuas en algunos puntos puede resultar, bueno, especialmente beneficiosos para, para usarlas, ¿sí? En algunos contextos, ¿sí? En donde necesitamos eh, o en donde aparecen funciones que tienen ciertas discontinuidades. Bueno, en este video simplemente vamos a definirla y a empezar a ver algunos ejemplos, ¿sí? Básicamente, bueno, vamos a trabajar, ¿sí? Con una función f minúscula, ¿sí? Que va a tener variable t y vamos a considerar que t es mayor o igual a cero, ¿sí? Y la transformada de Laplace básicamente va, bueno, a transformar esta función f minúscula en una función f mayúscula con variable s, ¿sí? Es decir, bueno, que la transformada de Laplace transforma, perdón, una función en otra función, ¿sí? Ya, por ejemplo, esto, bueno, se vio en el contexto de álgebra lineal, ¿no? Cuando vimos transformaciones lineales que iban de un espacio de funciones en otro espacio de funciones. Bueno, esto después en algún otro video vamos a ver que es un ejemplo, ¿sí? Pero, bueno, básicamente se define de esta manera. Para cada valor de S, después habrá que ver en qué valores puede tomar S, eso puede llegar a depender de f minúscula, voy a calcular esta integral impropia, ¿sí? Fíjense que eh, bueno, la f minúscula queda fija, la variable de integración es t, con lo cual esta s, ¿sí? Puede hacer que cambie el resultado de la integral impropia y por lo tanto voy a tener, bueno, una f mayúscula que es la transformada de Laplace de esta f minúscula y se calcula de esta manera, ¿sí? Ahora hacemos algunos ejemplos. Bueno, de la misma manera, ¿sí? Como tengo una transformada, ¿sí? Que transforma una función f minúscula en una f mayúscula, puedo pensar en la transformación inversa, ¿sí? Que básicamente transformaría, bueno, la f mayúscula en la f minúscula y lo vamos a anotar de la, bueno, esta L rara a la menos uno, ¿sí? Sería la transformada inversa de Laplace. Bueno, hagamos dos ejemplos para ver cómo estaría funcionando esto. Bueno, primer ejemplo básico, cuando la función es la constante 1, ¿sí? Fíjense entonces que la transformada de Laplace de esta función, o sea, la transformada de Laplace de 1, básicamente se calcularía integrando entre 0 y más infinito e a la, bueno, menos s por t por 1 diferencial de t. ¿Sí? Bueno, recordemos que como es una integral impropia, se tiene que calcular con un límite cuando m tiende a más infinito, de, bueno, aplicar la regla de Barrow de, con la primitiva de esa función, que sería e a la menos s por t sobre menos s, ¿sí? Entre 0 y m. Esto básicamente es el límite cuando m tiende a más infinito, bueno, de e a la menos s por m sobre menos s menos 1 sobre menos s, ¿sí? Y fíjense que esto va a dar 1 sobre s siempre y cuando, eh, bueno, este límite de 0, ¿sí? Como m es positivo, para que este límite de 0, básicamente s tendría que ser positivo, ¿sí? Si s es negativo, ya me quedaría, bueno,
un exponente positivo tendiendo a infinito, o sea, e elevado a algo que tiende a más infinito, o sea que este término daría más infinito y la integral impropia no daría un número real, entonces eh, el dominio, digamos, de definición sería, en este caso, s mayor a 0, ¿sí? Con lo cual, bueno, podemos decir que la transformada de 1 es 1 sobre s, cuando s es positivo. Esto sí es lo que habíamos llamado antes la f mayúscula. Y entonces puedo decir, bueno, que la transformada inversa de 1 sobre s es la función 1. Bien, bueno, hasta ahí el primer ejemplo. Veamos uno más. Supongamos que tenemos la función e a la a por t. ¿Sí? Entonces la transformada de esta f minúscula, o sea, la transformada de e a la a por t, se calcularía con la integral impropia entre 0 y más infinito de, bueno, e a la menos s por t por e a la a por t diferencial de t, ¿sí? Fíjense que esto, bueno, por propiedades, ¿no?, de la exponencial, lo puedo juntar de la siguiente manera. Esto va a ser e a la a menos s por t diferencial de t. Y esto básicamente es el límite cuando m tiende a más infinito de e a la a menos s por t sobre a menos s, evaluado entre 0 y m, con lo cual me queda, bueno, el límite cuando m tiende a más infinito de e a la a menos s por m sobre a menos s menos 1 sobre a menos s. ¿Sí? Fíjense de nuevo que esto va a existir, ¿sí? Bueno, obviamente que a menos s es distinto de 0, pero además a menos s tendría que ser menor a 0, ¿sí? Para que, bueno, el límite de la primera parte, que es lo que depende de m, sea 0. Si a menos s es positivo, entonces ese límite va a dar infinito y no va a existir esta integral impropia, con lo cual, bueno, esto solo tiene sentido si a menos s es menor a 0, y en ese caso da menos 1 sobre a menos s, y lo voy a escribir de esta manera. 1 sobre s menos a cuando s es mayor a a. ¿Sí? Con lo cual, bueno, ahí tenemos la transformada de Laplace, ¿sí?, de esa función, o sea, la transformada de e a la a por t es básicamente 1 sobre s menos a, ¿sí? S es mayor a, ¿sí? Y la transformada inversa, entonces, de 1 sobre s menos a, básicamente es e a la a por t. Bueno, volviendo un poco al contexto del principio de f minúscula y f mayúscula, en este caso tendríamos que f minúscula es e a la a por t, ¿sí?, una función que depende de t, y f mayúscula es 1 sobre s menos a cuando s es mayor a, bueno, y acá recordemos que tomamos siempre t mayor o igual a 0. Bueno, entonces este es un primer video como para presentar la transformada de Laplace, y en un próximo video vamos a ver algunas bueno, propiedades y teoremas como para facilitar un poco este cálculo.